Tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro, recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, contando la vida en clave diferente. Bueno, pues señoras y señores, estamos aquí en tertulia, en el Tren de la Vida. Vicente Forner, ¿qué tal, querido amigo? Muy bien, aquí Vicente. estamos. Queríamos abordar esta cuestión. Leíamos en Protestante Digital, Maldiciones Generacionales, este magnífico artículo de Juan Stan. Esta idea es una de las muchas novedades teológicas de nuestra época, que algunos hablan de una forma así muy psicodélica, ¿no? De las maldiciones generacionales en plan estigma, y que tienen una fórmula mágica, bíblica, y que liberan a las personas como si fueran una especie de no sé cómo llamar, de chamanes, que liberan a las personas con una serie de fórmulas, ¿no? Es cierto que la Biblia tiene respuestas para situaciones complejas. Y es verdad que la maldición existe, es innegable. Pero vamos a explicar un poco qué es una maldición y qué son las maldiciones generacionales. ¿Un cristiano puede estar bajo maldición? ¿Quiénes pueden estar bajo maldición? Porque la maldición, la idea es que es una idea un tanto fetichista, un tanto supersticiosa, que si alguien te echa un mal de ojo, un embrujo, un hechizo o algo así, esa es la idea, ¿no? O algo de las maldiciones generacionales es que sobre tu familia ha caído una maldición, y eso hay verdades sobre esto también. Claro. Hay verdades y mentiras. Es un tema complejo porque no tenemos todo el conocimiento ni todo el entendimiento sobre cómo funciona el mundo espiritual y cómo funcionan todas las cosas. Así que hay cosas que entendemos, hay cosas que nos inspiramos en lo que leemos en la palabra de Dios. Hay comentarios de autores, de gente que hablan de estos asuntos que nos llaman la atención y nos ayudan a entender ciertas cosas. Derek Prince escribió sobre este tema también. Y hay mucha literatura actualmente sobre estos temas. Lamentablemente no toda recomendable, pero a verla hayla. Pero quiero decir que son a veces son algunos temas sobre los cuales tenemos que ser imaginativos. Por ejemplo, hay mucha gente que se aferra y niega el asunto de la herencia espiritual. Sin embargo, a mí me gustaría explicar que, por ejemplo, cualquier persona, cuando va al médico y dice: mire, doctor, es que me encuentro mal, me duele esto, cuando me levanto me siento de esta manera, no puedo, cuando como esto no lo digiero bien. En fin, lo primero que hace el médico, aparte de interesarse por los síntomas, es por el historial familiar. Es curioso esto, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver? Si a mí me duele la espalda, ¿qué tiene que ver con mi padre o mi abuelo? Pero ellos se interesan enseguida por el historial familiar.
porque hay una herencia genética y hay una herencia positiva, exactamente igual que hay una herencia en parte que puede ser negativa. Cuando hablamos de herencias, siempre pensamos en que alguien se muere y te deja una mansión o 20 millones de euros, ¿no?, en una cuenta que tenía o debajo del colchón. Y cuando hablamos de herencia en estos términos, ahí todo el mundo se apunta. Todos están de acuerdo con la herencia. Pero hay que entender que la herencia, aparte de la herencia esta material, económica, de bienes, de riqueza, la herencia es un principio. Es algo con lo que Dios ha creado al ser humano. Con este concepto de herencia, en el sentido de transmisión de valores, principios, conocimiento, sensibilidades, enfoques, mentalidad, paradigmas, cultura, etcétera, etcétera. Y este concepto de herencia pasa por lo físico, por lo genético, y también pasa por lo emocional, por lo intelectual, por los conceptos, por las ideas que tenemos de las cosas, por el conocimiento, por la sensibilidad hacia el arte o no. Claro. Incluso, ahora no, esto no se da porque ha cambiado mucho la sociedad, pero antiguamente incluso en el sentido laboral había una herencia. Cuando una familia se dedicaban, eran herreros, por ejemplo, la familia, todos los hijos de los hijos de los hijos eran herreros. Sí, la idea, has hecho un punto que es interesante, cuando hay una buena educación en la familia, se transmite esa buena educación, los valores, la educación. O cuando hay una mala educación, evidentemente si a tus hijos les maleducas por la educación, o si van a una escuela donde hay hay un desorden, una desorganización, hay palabrotas, los profesores dicen palabrotas, los niños van a decir palabrotas. También los criterios que la educación nos imparte, la educación colegiada, la educación docente, que nos imparten también conceptos, ideas, filosofía. Por lo tanto, sí que es entendible perfectamente de que hay una transmisión generacional. Ahora, en el tema de las maldiciones como maleficios y todas estas cuestiones, a veces en las familias hay, evidentemente, si yo hiciera en el árbol genealógico de mi familia o tú, encontraríamos en nuestros ancestros probablemente cosas muy buenas en algunos casos, extraordinarias, o en algunos casos cosas morbosas, perversas, inimaginables. Seguramente. Quizá de criminalidad o de brujería, de hechicerías, de ocultismo en algún caso. Sí. Ahora, ¿quiere decir esto que toda la generación puede estar contaminada por eso? ¿Toda su generación? Lo que no está es predeterminada. Pero sí que está influenciada. Vale, ese concepto es interesante. O sea, si en mi familia, imaginemos que a mis abuelos y mis padres han practicado brujería, satanismo, han hecho sacrificios, incluso han matado a gente, son bebedores, drogadictos, etcétera, 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 yo voy a tener unas influencias que voy a recibir a través de mis padres, unas influencias espirituales diferentes a la que tendría si mis padres y mis abuelos son cristianos, devotos, cumplidores, amadores de Dios, honestos, que no practican ningún tipo de aberración, ni de idolatría, ni de nada, que nunca han hecho daño a nadie, y si han hecho algo incorrecto han pedido perdón. O sea, el tipo de influencias que yo recibiré en un caso o en otro son totalmente diferentes. Un hombre que en su infancia ha sido abusado, violado, maltratado, cuando este hombre crece y es padre, si no ha tratado con todas estas heridas de su vida,
si no ha perdonado, si no ha sanado el abuso que ha recibido, si no se ha limpiado de la contaminación recibida, va, lo quiera o no, porque la ley de la herencia es una ley, es un principio, no depende de nosotros, va a transmitir a sus hijos estas influencias, que no quiere decir que estas personas, que sus hijos están condenados por eso. Estigmatizados. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente la realidad de todo esto es que estas influencias a veces son tan sutiles y tan poderosas al mismo tiempo que los hijos acabamos repitiendo los mismos pecados de nuestros padres y de nuestros antepasados. En parte porque hay una influencia, hay una atracción hacia... ¿Por qué hay personas que pecan de una determinada manera y en cambio nunca pecarían de otra manera? Y otros al revés. ¿Por qué? Porque hay unas tendencias que están ahí, que hemos recibido a través de nuestra vida. De influencias. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando, por ejemplo, imaginemos que mi abuela era bruja, imaginemos, y mi madre era bruja, o mi madre no era bruja, pero mi abuela sí. Recordemos que esto, según la palabra de Dios, alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Claro, entonces, pero la palabra nos enseña también que Dios tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Sí, claro, por supuesto. Eso es. Entonces, pero imaginémonos que mi madre no practica nada de brujería, aunque mi abuela fue bruja. Y que yo, por las circunstancias de la vida, me siento una atracción especial hacia cosas de brujería. Qué casualidad, ¿no? Hay millones de personas que no sienten ninguna atracción hacia brujería, sino más bien repulsión. Sí. No hablo de creyentes, hablo de personas en general. Sí. A veces personas ateas, personas de todas las creencias. Un creyente nacido de nuevo no va a sentir esa atracción. Pero antes de ser creyente, a lo mejor sí que siente esta atracción que le viene, pero digamos que el potencial de esa influencia generacional está ahí, está latente. Pero cuidado, si yo empiezo a practicar brujería, ahí se activa. Te ves atrapado por ahí esa. Se reactiva. Sí. Es como tener un virus, ¿no? Hay personas, hay familias que tienen virus durmientes, ¿no? Latentes, claro, tienen virus de enfermedades, de cosas potenciales. Y que a veces en una generación se dan las enfermedades, en otra generación no se dan. Pero que no se den no quiere decir que no estén latentes. A lo mejor si tú vives de una manera descontrolada o incorrecta en tu alimentación, en tus hábitos, etcétera, etcétera, es posible que se reactive este virus que está latente. Yo creo que hay muchos aspectos, ¿no? Pero en una parte de lo que estamos hablando funciona de esta manera. Estamos hablando con Vicente Forner. Vicente Forner también, entre otros desempeños, es pastor evangélico y él trata, de hecho, imparte talleres de sanidad del alma. No hablamos de sanidad interior, que está tan distorsionada esa idea, ¿no? Sino sanidad del alma humana, y realmente es un hombre que ha explorado tendencias y lo que dicen unos y lo que dicen otros, lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y bueno, ha ido reuniendo un material y un trabajo que tiene un efecto muy positivo sobre la vida de las personas que son ministradas, son ayudadas en este sentido sobre la sanidad del alma. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que sabe muy bien de lo que estamos diciendo ahora. A veces, Julio, sí, son los síntomas lo que nos hace dar cuenta del tipo de enfermedad que tenemos. Lo digo porque a veces en nuestra mentalidad nosotros a veces ignoramos los síntomas y tratamos de entender si una enfermedad o una patología determinada es correcta, o si la podemos sufrir o si no la podemos sufrir.
si los cristianos pueden tener esto o no lo pueden tener. Y vamos al libro por excelencia de medicina, la palabra de Dios, y tratamos de buscar ahí respuestas. Pero la realidad es que muchas veces son los síntomas los que nos hacen darnos cuenta de que algo no está bien. Y entonces volvemos al gran manual, al gran libro de medicina del alma, la Biblia, y empezamos a leer lo mismo que leímos antes, con otra perspectiva. Y empezamos a entender que quizás, sí, por ejemplo, yo durante años y años y años y años había leído la palabra de Dios de cabo a rabo, de tapa a tapa, y nunca había pensado que la Biblia hablaba de la sanidad del alma. Claro. Nunca me había dado cuenta de esto, hasta que yo empecé a experimentar problemas y empecé a buscar ayuda y empecé a escuchar hablar del concepto sanidad del alma. Y yo pensaba, ¿pero esto? Y entonces cuando empecé a leer la Biblia en este proceso me di cuenta de que la Biblia está llena de bálsamos, ¿no? Sí, ¿no? Y de palabras de Jesús diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados, a los de corazón destrozado, a toda la gente herida, ¿no? A dar libertad sí. a un montón. Y ya desde, ostras, pero fíjate, pero somos así. Sí, o sea, sí, hasta que algo no es real para nosotros, no nos afecta directamente, no empezamos a considerar la posibilidad de que esto sea real o exista, y que sea correcto además. Y de síntomas hay muchos, ¿eh? Sí, hablaremos de eso ahora, pero me gusta, por ejemplo, el artículo de don Juan Stan en Protestante Digital recientemente. Es un artículo que es interesante. Evidentemente hay otros aspectos que él no llega a abordar en profundidad, pero el artículo en general está bien encaminado, ¿no? Pero él dice, si existieran maldiciones generacionales, que existen, tiene que haber también, eso de que existen lo añado yo, tiene que haber también bendiciones generacionales. Y eso acumuladas sobre 1000 generaciones. Porque él discute el tema de lo que algunos hablan, el ADN de Dios, el ADN de esta teoría tendría que codificar centenares de pecados y muchos miles de bendiciones. Pero algunos hablan sobre esto. Pero fíjate, también el libro de Deuteronomio aclara que los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16. La Escritura, hablamos de lo que Dios dice. Claro, porque no estamos hablando al hablar de estas cosas generacionales, no hablamos de pecado. Claro, hablamos de lo que acompaña al pecado. Claro, entonces otra escritura que confirma, que yo ya siempre la he tenido muy presente. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Quiere decir, ya no se dirá más este refrán, dice el profeta, que la transmisión de la maldición se acaba, ¿no? Cuando Dios determina. Y por otra parte... No lo sé. Bueno, vamos a ver. Tenemos que aprender estas cosas, ¿no? Y es bueno hablar desde la base de que nos falta mucho por aprender y comprender. Porque a veces nosotros... Porque a lo mejor lo que hablaba yo antes, a lo mejor es que hay que hablar del pecado y de la maldad o la iniquidad. Que eso es otra cosa. Aunque el pecado es una maldición. Sí, el pecado es una forma de maldición. Trae la maldición de Dios por haberle desobedecido. Pero el pecado es intransferible. O sea, tu pecado... No es mi pecado. No es el mío, ni el de mi abuelo es el mío. Claro, por eso ese texto que hemos leído confirma de que cada uno es responsable de su pecado. Yo no voy a pagar por tu pecado. Por el pecado de mis abuelos. De mis abuelos. Pero sí puedo, sin darme cuenta... Porque como ellos no trataron con el pecado, con su pecado, y con la maldad que acompaña siempre al pecado, eso ha estado, digamos, a disposición de ser heredado. Porque si yo tengo pecado, pero yo trato con este pecado y con la maldad que acompaña a mi pecado, automáticamente esa maldad ya no forma parte de la herencia que yo dejo a mis descendientes, porque yo lo he tratado delante de Dios.
Pero el pecado no tratado y la maldad que se va acumulando, la iniquidad, que no ha sido tratada, sí que es material a disposición de ser heredado por las próximas generaciones. Entonces, pero no el pecado. Pero no el pecado. Yo no tengo que arrepentirme del pecado de tu familia. De mi familia. Pero sí, pero al mismo tiempo sí que tengo que perdonarles por haber abierto ellos, a través de su pecado, una puerta que me sigue afectando. Yo tengo experiencias personales sobre estas cosas. Sí. Pero fíjate, hay que hilar fino para explicar bien las cosas. Pero si eso se convierte, como algunos lo convierten, en un fetichismo cuasi mágico de superchería, claro, de esta fetichista bíblica mezclada, sincretista, hechicerías popularizadas con conceptos de algunos gurús evangélicos, porque se llaman evangélicos, y que hablan, dicen palabras sorprendentes. Y muchos de estos, Julio, lo hacen con toda su buena intención. Muchos, bueno, algunos no. Algunos no. Algunos son manipuladores empedernidos. Pero muchos sí, pero lo hacen limitados por su propio conocimiento del tema. O sea, digamos, a mí me ha pasado que yo he intentado ayudar a personas, pero claro, tú no puedes llevar a la gente más lejos de lo que tú estás. Tú no puedes ministrar a personas en un nivel de dificultad o de problemas que tú no has pasado en tu propia vida o que no has tenido la revelación de Dios de cómo tratarlos. Porque la revelación es lo más importante, no la experiencia solamente. Pero me doy cuenta de que hay mucha gente que lo que hacen es simplemente hablar, proclamar, decir, y le ponen en el nombre de Jesús para que quede ya la cosa bien, y pensando que simplemente por el hecho de decir en el nombre de Jesús se rompe esto, es magia potasia, y se rompe aquello, y la palabra esta tan famosa está de moda ahora, decreto, en el nombre de Jesús, que esto no sé cuál, y rompo y tal. Esto es una ignorancia supina. Estos son palabras. No, pero es una ignorancia supina, ¿eh? Son palabras solamente. Yo recuerdo en una sesión tuya sobre sanidad del alma, que nos estabas compartiendo a toda la congregación, muy interesante, sobre un tema del pecado, muy interesante. Lo que yo lo definiría que el tema como la anatomía del pecado, que hace unas semanas que está colgado en la página de Onda Paz. Claro, decías, ¿quiénes somos nosotros para decretar? Pero que nosotros qué vamos a decretar, en el sentido, sí que declaramos o nos afirmamos en la palabra de Dios. Eso sí, yo lo hago, muchas veces la verbalizo, me afirmo en la palabra que Dios ha dicho y confío en Dios y en ella. Pero esa idea como una especie de que somos una especie de héroes ante el mundo espiritual, en el sentido de que... Y que cambiamos el tono de voz y todo. Y que nosotros al decir eso impartimos una estela de influencia espiritual. Quiere decir, eso de decreta es una presunción. Exactamente, totalmente, esta es la palabra. Y además es una ignorancia supina. ¿Quién ha dicho? ¿Dónde está Pedro diciendo eso? ¿O Pablo diciendo eso? ¿O Juan diciendo eso? ¿O los apóstoles diciendo eso? Y demuestra una gran ignorancia, porque fíjate que en todos estos temas, en que estamos hablando de la sanidad del alma, que yo no digo que no se tenga que orar rompiendo cosas y declarando cosas. Pero se confunden los términos. Pero no lo hacemos en base a un manual. Claro. No lo hacemos en base de una fórmula mágica que diciendo estas palabras y poniendo un tono así serio para que los demonios me escuchen. Y la impostación de la voz, ¿no? se va a solucionar el tema. Y hay una cosa que me ha gustado mucho de estos días que hemos tenido en la convención con Raúl de la O. Este hombre me ha reconfirmado y reabierto los ojos a la gran importancia de que las cosas que no son resultado de una revelación de Dios, las herramientas, los conceptos, las ideas, las armas que no hemos recibido directamente de Dios estando en su presencia, sino que son las armas que ya tenemos desde hace tiempo. Las armas retóricas. Las nuestras, las que ya manejamos, ya hemos aprendido a manejarlas, ya las dominamos, pensamos, ¿no? Que las dominamos y estas cosas. Y pensamos que con esas herramientas ya podemos, y no necesitamos ir a buscar a Dios, la revelación de Dios para
para enfrentar la situación. Estas armas tienen un efecto engañoso, porque son aquellas armas del parece que sí, pero va a ser que no. Que a lo mejor generan cierto alivio o cierta emoción en un momento y la gente puede llorar o puede temblar o cosas así, pero en definitiva estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y tenemos que aprender de una vez por todas a hacer las cosas de acuerdo a su entendimiento, a su palabra, a su revelación. Subrayas esta cuestión porque es muy importante, a su palabra, a su revelación. Sí, porque la Biblia puede ser ni la Biblia es un recetario mágico, ni la experiencia que hemos adquirido nos resuelve la vida. Y cuando leemos la Biblia, el mismo pasaje, yo estaba acordándome ahora de un pasaje que lo tengo aquí, lo he abierto, en Marcos capítulo 11, precisamente la higuera maldecida que se seca. Ahí hablamos de también Jesús y le dicen, bueno, aquí hay un texto, el versículo del capítulo 11 de Marcos, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y otras versiones, la de las Américas dice, creed que lo estáis recibiendo y os vendrá. Ahora, ¿qué es esto caprichoso que yo según qué puedo pedirle a Dios como magia? No. Si yo le pido a Dios algo que no está en el universo de su voluntad, Dios no me lo va a dar. Tal como dice Juan. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, pero y tenemos las peticiones. Es que siempre, a mí, no sé si me está la edad o qué, ya me está pasando factura, pero es que estoy reentendiendo las cosas de una manera distinta. O sea, es como si a cada pasaje, como este que acabas de leer... Bueno, este pasaje es extraordinario. Es extraordinario, pero si me da la impresión de que cuando yo lo he leído siempre... Por un lado, algo no me cuadraba, porque no puedo decir que 100% es así esto. Y por otro, creo que es así. O sea, esta tensión... Aquí hay un pasaje, Jesús, y luego me acuerdo de cuando Pablo a Elimas el mago le dice, porque perturbaba al procónsul, ¿no? Pero fíjate que yo creo que a mí por lo menos, me falta leer la palabra de Dios desde la perspectiva de Dios. Bueno, esta es la cosa, las porque lentes. Yo la leo desde mi perspectiva y yo, permíteme este versículo 24 de capítulo 11 de Marcos. Os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí. Ya está. Vale, pues entonces, bueno, pues pidamos. ¿No? Pidamos y vamos a hacer un esfuerzo de creer. Pero de energía mental. Claro, pero esto no es así. Y ahora yo aquí no lo pone, perdonadme, no quiero decir ninguna herejía, pero yo ahora lo leería de otra manera. Lo leería sin quitar nada de lo que dice, sino añadiéndole un pequeño matiz. Por lo tanto, os digo que todo lo que en mi presencia, buscándome a mí, buscando entender cómo actuar y cómo obrar en una situación. Se tiene que sobreentender eso, si no, no hay nada. Todo lo que en esta situación de estar escuchándome mágica. A mí, yo os digo, mira, lo que tienes que hacer en esta situación es esto y esto. ¡Wow! Vale, entonces te pido todo lo que pidierais, orando, te pido sabiduría para hacer esto, o fuerza para hacer aquello, o entendimiento, o coraje. Para sobrellevar esto o aquello. Pero porque no pido lo que a mí me parece, pido lo que he recibido en la presencia de Dios, entonces, que es lo que necesito para enfrentar. Estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Claro, entonces, dice, creed que lo recibiréis. Claro que lo recibo, porque si Dios me ha dicho que es lo que necesito. Vicente, fíjate, estamos con las escrituras abiertas delante. Por ejemplo, hablando de maldiciones generacionales y también de lo que se llama la confesión, el poder de la confesión. Algunos antiguamente le llamaban la confesión positiva. Eso es holístico, de nueva era y nada. Que los de la nueva era lo plagiaron de aquí, ¿eh? Sí, también, pero bueno, ellos es una deformación. Ellos le han dado todos estos enfoques
holísticos, ya entrando en el campo de la hechicería. Pero cuando el texto es interesante. Jesús maldice la higuera y Jesús les dice: tened fe en Dios. Por cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Claro. Por tanto, ahí dice, os digo. Pero fíjate, es una hipérbole. Jesús está, obviamente, nadie le va a decir a un monte, es deducible, quítate. Alguno lo ha hecho, sí, en una sobredosis de fe. Es mal interpretar el texto sí. clamorosamente. Es una hipérbole de Jesús, a través de una verdad exagerada, de una verdad cotidiana, quiere manifestar una poderosa verdad del reino de Dios, sí, que no hay imposibles. Que no hay imposibles. La idea de para Dios no hay imposibilidades. El argumento es: tened fe en Dios. Empieza la cosa ahí. Y es que a las dificultades, ¿no? Un monte no se va a desarraigar, no, el mar no se va a volver, no se va a vaciar. Quiere decir que tú le digas a la dificultad, que le hables a la dificultad, que te armes de fe en el nombre de Jesús. Si eres un cristiano convicto y confeso que confías en las promesas de Dios, y aún en el sufrimiento, en la adversidad o en la dificultad, y le digas a la adversidad: quítate de mi camino, porque sí, yo confío en Dios y Él va a allanar mi camino. Pero aún hay situaciones en las que a lo mejor lo que hay que decir no es quítate. El tren de la vida. Por eso necesitamos no usar fórmulas, sino estar en la presencia de Dios para entender en cada momento qué es lo que tenemos que orar con fe. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle con fe? Porque en la Biblia, por ejemplo, hay historias en las que un hombre muy conocido anduvo sobre las aguas. Uh-huh. Hay otras historias que nos dice que la voluntad de Dios era que la gente se pusiera con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el cuello, y luego se mojara totalmente y se abandonara a la corriente de aguas. En otras, los sacerdotes tenían que poner los pies en el agua y de pronto el río que estaba desbordado se abría. En otro, Moisés con la vara ordenó, y no sé qué hizo exactamente, me gustaría haber estado ahí para ver la escena bien, pero el Mar Rojo se abrió, o sea, claro, en cada situación, incluso Moisés, había momentos en que tenía que golpear la roca para sacar agua, pero había momentos en que tenía que hablarle a la roca. Sí. Y ahí es la confusión. Ahí fue su confusión. O sea, vemos que lo importante es siempre escuchar de Dios y después pedir. Sí. Nosotros no sé si siempre hacemos esto. Sí. Por eso dice, fíjate, y esto confirma lo que estás diciendo, como dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, quiere decir, leámoslo al revés. Totalmente de acuerdo. Leámoslo al revés. Si pedimos alguna cosa que no es conforme a su voluntad, Él no nos oye. Sí. Y si sabemos que Él no nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que no tenemos las peticiones que le den. Sabemos que no va a pasar nada. Entonces, el sabemos, que es una palabra certidumbre de fe, esa palabra muy juanina. Ahí está el problema, Julio, es que a veces pensamos que sabemos. Bueno, pero es la convicción de fe. Hablo cuando esa convicción te invade y que hay un momento que sabes que estás... Pero a ver, yo es que como estoy descubriendo este concepto, todo lo veo igual. Saco el ejemplo por todos lados. Esto es como cuando uno ve una película muy buena, a todos los amigos les habla de la película tan buena. Y este pasaje, ¿cuál es la primera frase que dice? Espérate, vamos a ver. Dice la escritura aquí: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, yo, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, no sé a los demás, pensar que yo sé cuál es su voluntad. Pero pensarlo, ¿por qué? Porque si yo quiero saber, a ver, imagínate que yo quiero saber cuál es tu opinión sobre algo. Yo te conozco y puedo presuponer que ya sé lo que tú me dirás, o lo que tú piensas, o cómo tú actúas en determinadas situaciones, ¿no? Uh-huh. Pero si quiero estar seguro,
Solo hay una manera. Venir, acercarme a ti. Julio, oye, ¿qué piensas de esto? Entonces sí que tengo la seguridad. Otras veces, a lo mejor, puedo acertar, pero corro el riesgo de que en un momento determinado tú tengas una opinión que a mí se me escape y no sea realmente la que yo pienso que vas a tener. Y lo mismo creo que nos pasa, a mí me ha pasado con Dios. Presuponer que yo ya sé lo que Dios quiere, que yo ya sé lo que Dios quiere que yo haga o cómo lo haga. Porque lo has hecho varias veces y sale así. Sí, y basándome en mi propia experiencia y basándome a veces en mis propios sentimientos de que sí, hombre, claro, sí. Y después ha sido que no. Claro. Porque hemos perdido, o sea, Dios no se le puede sustituir por fórmulas. Claro, y cuando pensamos que ya sabemos la fórmula de cómo Dios obra... Estos altares hay que destruirlos. Es peligroso. Son vales. Y es peligroso no solo porque nos equivocamos, sino porque lo peor de todo esto... Son espejismos. Es que nos acostumbramos a hacer las cosas sin depender de Dios. Y por lo tanto, perdemos la práctica de pasar tiempo delante de Dios para escucharle. Ese es el peligro. Es muy interesante, señores y señores. Estamos hablando sobre maldiciones generacionales, aunque hemos derivado en otras cuestiones, digamos, periféricas también sobre el asunto. Dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Claro. Quiere decir, siempre hay una causa. Y luego el hecho de que es una maldición. Ahora bien, Números capítulo 22, el relato de Balac y Balaam es muy descriptivo. Ahí tenemos un profeta corrupto que un profeta de alquiler, no como se le menciona en la Biblia. En este profeta que se convirtió en un falso profeta. Era un profeta de la época de Moisés, un profeta aparentemente, originalmente, un profeta de Dios, pero que fácilmente se entregaba al soborno y hacía agüeros y una serie de cosas, prácticas, hechicerías de la época. Y cuando el rey Balac, el rey de Moab, llama a Balaam para que le maldiga al pueblo de Dios, ahí hay una espléndida, capítulo 22 de Números 23 y 24, hay una espléndida, hay varias enseñanzas sobre el poder de la bendición o el poder de la maldición. O sea, Dios no le dice, no, ¿qué dices? Si estás equivocado, tú no tienes ningún poder. Sí, parece que hay un poder conferido en las palabras. Hay un poder en las palabras. Sí, no es un poder mágico, pero es un poder en la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dicho. Dios creó todo con la palabra. Entonces, eso funciona. Aquí hay que hilar fino, pero sí que es cierto que cuando... Fíjate, y esto me habla de la cruz. La cruz es el fin de la culpa y es el fin de la maldición. En la cruz se depura la maldición, los pecados de la humanidad. Cuando vamos a la cruz encontramos nuestra solución. Ya lo dice la palabra, Jesús se hizo maldito, maldición, muriendo en un madero. Pues claro, fueron imputados nuestros pecados y maldiciones y negruras y maldades cayeron sobre él. Como dice Marcos capítulo 3, versículo 10, que dice que todas las plagas de cuantos venían caían sobre él, ¿no? Quiere decir, y en la cruz del Calvario, según Isaías 53, dice él, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz, pues hay que todas las maldiciones, los pecados, las maldades. Sin embargo, seguimos teniendo enfermedades. Claro. Y seguimos teniendo Ahora, problemas. ¿cómo nos apropiamos de eso? Ahí está el asunto. Una cosa es cuando uno es nacido de nuevo, que cambia mucho el guión de la vida, muchísimo, es evidente, que cuando no lo es. Uy, si no es muy complicado. Entonces, pero aquí una de las enseñanzas es cuando en el capítulo 23 y 24 otra vez, reiteradamente, dice que Dios, hay un canto de Balaam que hace, y lo hace ya liberado por el Espíritu de Dios. Es la paradoja esta de este hombre que era que tenía un falso profetismo, aunque corrompido. Dice, he visto a Israel sin mancha, veo las tiendas de Israel ordenadas. Y unos capítulos adelante del 22, el 19, el 20, Israel se estaba rebelando contra Dios, estaba criticando a Moisés, estaba mal. Pero Dios, cuando ve a su pueblo, lo ve bajo bendición. Claro. Es como Dios ve a su pueblo con los ojos de la bendición. La bendición de Cristo ha cubierto a su pueblo.
O sea, Claro. que Dios es el que trata con su pueblo y el que tiene que hacer lo que tenga que hacer. Exactamente. Pero el diablo no está a expensas del diablo, que el diablo, digamos, le No, aquí lance... aquí el que menos manda es el diablo. Claro. Aquí ahí está. el diablo es un ocupa, un aprovechado, uno que juega sucio, ¿no? Sí, que se aprovecha que el Señor lo reprenda, de sí. las cosas que ignoramos o que no entendemos bien o que no nos damos cuenta Sí. para tratar de causarnos problemas y de tal, ¿no? Pero el problema que estás mencionando tú y que estábamos hablando en este programa es precisamente el hecho de confiarlo todo a esas declaraciones que se hacen y proclamaciones sin ir... Estos decretos, ¿no? Sí, esto es la palabra. Esto, de verdad, aparte de que es peligroso, es ridículo, francamente. De cretinos. Es la ¿no? ignorancia Decretos, en grado superlativo. decretos es la misma raíz que de cretinos, ¿no? No, pero alguien que lo pueda oír y esté en esta onda, francamente, bíblicamente no tiene formación, no ha sido educado, no sabe de lo que habla. Porque en este retrato que has hecho tú, en esta imagen que nos has puesto de la cruz, que es donde la maldición se destruye, donde el pecado se destruye, donde la enfermedad es sanada y todas estas cosas, toda la maldad, toda la iniquidad es absorbida por la muerte y resurrección de Cristo, ahí en la cruz, en este símbolo, es donde tenemos que llevar nuestras heridas, los síntomas que identificamos en nuestra vida, para que sean sanados, porque el hecho de que Él ha llevado nuestras enfermedades y todo, eso no hasta que yo no me apropio de esto, Sí, exactamente. no puedo disfrutarlo de esto. Y lo mismo pasa con la herencia generacional, muchos pecados que son influenciados por la herencia, adicciones. Sí. Hay muchas cosas. Hay unos patrones que me gustaría leerte unas cuantas cosas que son síntomas de que puede haber, no siempre, no es una ley una ciencia exacta. Pero que eso forma parte del discipulado cristiano. Sí, Quiere decir, en por el supuesto. discipulado, claro, dice, bueno, todo se resuelve, Cristo ha destruido el pecado, estamos bajo su cobertura, tenemos, de facto tenemos el don de Dios, que es el perdón de los pecados, no tenemos que hacer ninguna indulgencia. Sí, pero esto es como decir, el laboratorio tal ha creado la medicina que sana el cáncer. Sí. ¡Ah, qué bien! ¡Gloria a Dios! ¡Decreto sanidad sobre mi vida! No, tienes que tomarte la medicina, ¿no? Claro. Por eso nosotros en la pastoral nos damos cuenta de los pecados recurrentes de creyentes nacidos de nuevo. Claro. Una cantidad ingente. No porque que son malos. No, porque están en el proceso de cambio, en el proceso de santificación. Es un proceso, es una santificación progresiva, que es un proceso de liberación. Exacto. De hábitos pecaminosos. Como dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme está, y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir, hay que despojarse, hay que renovarse y hay que vestirse de lo nuevo de Dios. Y ese es el proceso del discipulado. Y en ese proceso hay cuestiones que muchas veces no se tratan bien en las iglesias, o se psicologizan, o se ocultan, Sí, o se ignoran, o se hace una oración o general se y ya está. interpretan mal de una forma esta cuestión rollera, pero que cuando se trata correctamente, el discipulado es también la formación, la instrucción, pero también es la aplicación y es la administración a que todavía esos residuos que nos atan a nuestro pasado, ¿no? Sí. El retrovisor del pasado, y que sean cortados por el poder del Espíritu que ahora está en ti. Que ahora ya está en ti. Y en esa administración los discipuladores, los consejeros, las consejeras, los pastores, las pastoras, tienen una misión importantísima en el proceso de discipulado cuando tiene que ver con la transformación, con el discipulado transformacional. Llamémosle el discipulado transformacional, que transforma la vida por el poder del Espíritu Santo y va transformando el carácter, como liberándote también que hay un poder que antes no tenías, que es el poder de la presencia del Espíritu Santo. Y el poder de la palabra. Ahora cuando decimos, no decimos decretamos, pero sí que a veces decimos declaramos en palabra de fe lo que la Biblia dice que es la palabra de Dios. Declaramos lo que Dios dice y nos afirmamos en esa verdad. Eso sí que es correcto, ¿verdad?
Pero he querido decir esto de que tiene mucha importancia un correcto discipulado. Por supuesto, es que si no... Si no, la gente sigue anclada o y dando partes, vueltas, como el pueblo de Israel, dando vueltas, a lo mismo. pero no sin llegar a ningún lugar. Han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de su corazón. Uh-huh. Sí. Fíjate, hay algunas cosas que para mí son síntomas de que necesitamos sanidad del alma, y posiblemente muchas de estas cosas tengan que ver con antecedentes familiares, cosas que necesitamos tratar, cosas de las que hemos hecho nosotros o que a lo mejor no hemos hecho, pero que nos están influenciando. Situaciones que nos afectan, como por ejemplo pecar reincidentemente en un área concreta. Otras personas que tienen bloqueos mentales, emocionales, espirituales. Hay gente que emocionalmente está bloqueada. Sí, y hay personas, el otro día hablaba con una persona que tiene un bloqueo espiritual. Una persona que ama a Dios, que quiere servirle con todo su corazón, pero que abre la Biblia y se queda dormido. La cierra y abre otro libro y no se queda dormido. Está viendo la tele, está a la mar de bien. Se pone a orar y se queda dormido. Claro, sí, hay cosas que hay que discernir. Bloqueos. ¿Cuál es su origen? Otras personas que viven en un estado de angustia, de depresión, de melancolía. De eso yo tengo una historia personal. Luego, personas que tienen a veces ideas o pensamientos de suicidio y se sorprenden a sí mismo pensando en suicidarse. O gente que tiene pensamientos de abuso sexual, de violación. Que ha dejado marcada su alma. Y a lo mejor ellos nunca han actuado de esta manera. No es porque han pecado en esta área y hay una puerta. No, a lo mejor nunca lo han hecho. Pero a veces le vienen como flashes de pensamiento de abusar de una bueno, ya no digo de un menor, que también puede pasar, o de homosexualidad, también pensamientos en esta línea, temores, pesadillas, obsesiones con cosas, pobreza. Hay maldiciones de pobreza. Yo he sufrido en mis propias carnes este caso de pobreza, a veces muertes prematuras. En la familia se dan casos que si no los analizas no te das cuenta de que siguen un patrón. Lo que no podemos es magnificar la pobreza como una especie de pietismo. No, por supuesto que no. Otra cosa es cuando Dios ha tenido a hombres y mujeres en culturas pobres haciéndose a los pobres, ¿entiendes? Claro, pero yo no me refiero a este tipo de pobreza. Yo, por ejemplo, me refiero a una situación que yo viví en mi propia carne, que de pronto me vi sujeto en una espiral de deudas impresionantes, que no podía pagar facturas. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba, de pronto nos quedábamos sin trabajo, teníamos que empezar a trabajar, y menos mal que en aquella época había trabajo y se podía conseguir, aunque fueran trabajos duros o mal pagados o no fueran lo que buscábamos, pero trabajábamos de cualquier cosa y ganábamos dinero, pero aún ganando dinero nos cundía. No salíamos del pozo y las deudas aumentaban, no podíamos, nos amenazaban de cortar el teléfono, nos lo cortaron un par de veces, la luz, no podíamos pagar la hipoteca, debíamos no sé cuántos meses la hipoteca, luego ya nos amenazaban el banco. ¿Qué hacíamos? Sacábamos con la tarjeta de crédito dinero para poder pagar una mensualidad de la hipoteca, pero claro, si sacábamos, ya sabes, si sacas 500, al final pagas 700. O sea, es una espiral. Una espiral, hasta que me acuerdo que fui a ver a nuestro querido amigo el Prophet, Paul Okai, en Londres, un amigo nuestro, de origen africano, de Ghana, y él le dijo a Maritini: dile a tu marido que venga, que yo le puedo ayudar. Él no me conocía de nada,
Y yo fui allí y me dice, no, tranquilo, léete esto de que Jesús murió y se hizo maldición para que... Y yo, bueno, ya lo conozco este pasaje. Sí, no, léetelo. Vale, memorízalo, vale, lo memoricé. Y entonces fui a una reunión suya y él me llamó, ahí en privado, y su oración fue: Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer con Vicente. Recuerdo que yo sentí mucha debilidad en las piernas, así que casi me flojeaban las piernas. Unos ayudantes suyos me ayudaron a sentarme en el suelo y después, como había moqueta muy buena, muy blandita, me quedé tumbado en el suelo. Y yo pensaba, ¿qué hago yo aquí? Entonces el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Me hizo un repaso de toda mi vida. Y en cada situación que me mostraba, él me indicaba lo que yo tenía que hacer. Si pedir perdón, si perdonar, si rechazar cosas, si romper. Y bueno, llegó a esta maldición de pobreza que no era mía, yo no... pero que entendí que venía de mis abuelos, pero que se había activado en mi vida al yo meterme en deudas y hacer las cosas mal, a no administrar el dinero de la manera que Dios quiere que administremos. Interesante, sí. Y automáticamente, bueno, no pasó nada. Pero sí que pasó. Al cabo de llegar yo a Barcelona otra vez, mis hermanos me dieron todo el dinero que necesitaba para pagar la tarjeta, dejarla a cero, limpiar todas las deudas, pagar todas las facturas y mantenerme al día. Bueno, mi hermano me hizo una pregunta. Dice, si te prestamos este dinero, ¿tú podrás mantenerte después sin caer otra vez en las deudas? Yo había tenido ese dinero y había sido incapaz de mantenerme sin deudas. Pero algo dentro de mí dijo, sí, ahora sí. Porque había roto esta maldición de pobreza, había rechazado, había perdonado a mis antepasados que a lo mejor, quién sabe, no sé, a lo mejor usaron el dinero de una manera incorrecta. Y eso atrajo una maldición que afectó el área económica. A lo mejor no gestionaron bien su economía. Es evidente que estabas en un apuro y una atadura y algo pasó porque desde entonces han pasado unos años. Hasta ahora el cambio ha sido Copérnico. Sí. Y en 6 meses no solo no contrajimos más deudas, sino pudimos devolver todo el dinero a mis hermanos. Sí, por eso que eso es una cosa verdaderamente milagrosa. Pero lo que quiero decir, que alguien podría decir, bueno, pero esto no necesariamente tiene que ver con tus ancestros, ni con tu pasado, ni con... alguien puede interpretar eso. Tengo otra. Sí. Tengo otra diferente. Fíjate, Vicente, este tema da mucho de sí. Vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a dar paso en un momento a nuestros queridos Daniel y Judith, que hoy hablan sobre depresión infantil. Muy, los dos, padre e hija, los dos psicólogos. Interesante. Pero qué importante es que atinemos bien, que afinemos sobre la palabra de Dios. Creo que hemos vertido conceptos que están basados también en nuestra propia experiencia vivencial con la palabra y en el camino de la vida cristiana. Y yo sé que tú podrías hablar de una forma muy autorizada, lo digo yo que soy el que lo observa, de aspectos que tienen que ver con lo que hemos hablado de las llamadas maldiciones generacionales, también de las bendiciones generacionales, como dice don Juan, que admitimos que el artículo en su conjunto está bien. Yo creo que quiere señalar cosas que están salidas de quicio, y además... Necesitaría escribir 20 artículos como este para explicar todo, desarrollar el tema. Lo que pasa es que hay experiencias y cuestiones como que tú estás contando que quizá ya esos aspectos se desconocen también. Detecto que otros los desconocen también, para bien o para mal. Pero entonces, y que son realidades, porque los cristianos viven tan atrapados en tantas cosas. El pecado en sí mismo, en su pura esencia, es una maldición. El pecado es maldición, es una maldición que nos condena. Si no lo resolvemos, si no hay solución para el pecado, si no la hubiera, que gracias a Dios que la hay, por Cristo, pero si no la hubiera, sería la maldición que nos condenaría a la condenación eterna. Sí.
nuestro propio pecado, el Claro. pecado personal, de rebeldía, de indiferencia, de maldades, de bajas pasiones, de 1.000.000 de cosas que cada cual tiene, cada quien es cada cual. Entonces, la verdad es que si no fuera por Cristo, la maldición del pecado nos llevaría a la separación eterna de Dios. Y esto es serio. Sí. Si tenemos 2 minutos, Sí, cómo no. mira, porque lo del dinero a uno, pues, bueno, esto, claro, si le ayudaron con el dinero, esto no tiene nada que ver. Bueno, tengo muchas historias así. Mira, ¿tú me has visto alguna vez, Julio, a mí deprimido, afligido, como un alma en pena? No lo recuerdo. No soy así, soy bastante lineal emotivamente, emocionalmente, ¿no? Más bien, normal. Te he visto a veces preocupado o pasando un mal momento. Pero Bueno, como por te una situación concreta. Pero te conozco porque somos amigos, Claro, no desde más somos de 30 conocidos, años. y entonces he sabido en esos momentos y me he detectado. Pero eso es otra cosa. Porque respondía a una situación Sí, concreta. a una situación concreta. Pero yo recuerdo cuando empecé a realmente andar en los caminos de Dios, yo estaba a la mar de bien, estaba a la mar de contento, y de pronto yo notaba que sobre mí caía como una nube oscura, y entraba en un tiempo de depresión, de abatimiento, de melancolía, pero que me quedaba como un vegetal, me quedaba aplatanado. Y no respondía nada, no había pasado nada, nadie me había tratado mal, nadie me había dicho hecho un mal gesto o un desprecio. No, nada, estaba a la mar de bien. Y tardaba a lo mejor 1 día o 2 días en salir de esta nube. Una vez, yo no tenía herramientas para enfrentar esta situación, ni era muy consciente. Solo me daba cuenta que me quedaba atontado y no sabía por qué. Y la gente me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? No sé. Era no sé. Una vez fui a una conferencia y alguien habló de cómo los pecados y las cosas que nuestros antepasados hacen pueden afectarnos. Y habló de cómo si nuestros padres o nuestros abuelos han practicado alguna cosa de brujería o han ido a curanderos, a divinos, etcétera, etcétera, eso podría tener una influencia. Tener influencia y ser la respuesta para que entendiéramos cosas que nos pasan. Y yo pensaba, a mi familia, todos cristianos, no, en mi familia no hay nada de esto. El hombre que estaba hablando explicó, ¿verdad? Y me parecía interesante lo que hablaba, pero no tenía nada que ver conmigo. Hasta que de pronto el hombre dice, bueno, todas las personas que están bajo la influencia de algo negativo por causa de que sus antepasados han practicado un tipo de brujería o tal, que se pongan de pie. Y yo de pronto me vi de pie. Yo no recuerdo haber decidido ponerme de pie, pero ahí estaba yo en medio de pie en una carpa, en una tienda de campaña grandísima con más de 800 personas, y ahí estaba yo de pie, y todo el mundo que estaban conmigo me miraban, ¿qué haces de pie? Y yo pensaba lo mismo, ¿qué hago yo de pie? Entonces el hombre empezó a orar, dice, bueno, cerrar los ojos, vamos a orar. Mientras el hombre oraba, Dios me hizo ver como una especie de película en la que yo veía a mi padre ir a un curandero. Bueno, el caso es que lo estaba viendo, era una visión que Dios me permitió tener. Entonces el hombre dijo, bueno, pues lo que habéis visto, o lo que habéis sentido, pues responded, perdonad a la gente. Yo perdoné a mi padre por haber ido curandero, rompí cualquier efecto que esto pudiera tener en mi vida, y cuando rompí esto, sentí como si yo hubiera llevado una mochila con 50 kilos de piedras que era arrancada literalmente de mi espalda. Sentí no sé, alivio, liberación, sentí algo impresionante que nunca había sentido. Claro, pero eso ocurrió en Suiza. Cuando yo volví a Barcelona, fui a ver a mis padres. Mi padre no estaba, así que estaba hablando con mi madre. ¿Qué? ¿Cómo ha ido en Suiza? Bien. Hablaron de estos temas y tal. Porque yo digo, bueno, pero esto me lo he inventado yo. ¿O esta película que es? Y digo, bueno, tenía que preguntar, porque yo no tenía ningún conocimiento de que esto fuera así. Además, estaba seguro que no podía ser así. Sin embargo, lo había visto y había experimentado la liberación.
hablé con mi madre, mamá, porque en nuestra familia nadie, mi madre, no, hombre, ni nuestros abuelos, no, ni tú y papá, no, hombre, nosotros nunca, nosotros vamos a ir a un curandero, no, hombre, no. Yo me quedé ahí sentado en la cocina, en un rincón, digo, pues entonces me estoy volviendo loco, ¿qué pasa aquí? Y mientras pensaba así, mi madre dice, espera. Y me contó exactamente todo lo que yo había visto en esa visión estando en Suiza. Que mi padre había ido a un curandero porque tenía una úlcera de estómago que nadie le arreglaba, y alguien le había dicho, este hombre cura y no sé qué, y le había hecho un masaje en el estómago y realmente lo había curado durante un año. Cabo de un año mi padre volvió, pero el hombre ya se había mudado y no pudo encontrarlo nunca más, gracias a Dios. Pero fíjate cómo son las cosas. Caramba, sí. Sí. Eso no es ya el dinero, si me prestan o no me prestan. El efecto que estas cosas tienen. Nunca más he tenido una depresión, ni un sentimiento así. Sí, hay estos entresijos misteriosos de líneas de iniquidad o de fuerzas o de influencias que al entrar en contacto con el mundo de las tinieblas, cuidado, estamos expuestos, todos. Y mi padre no hizo eso por maldad. Él lo hizo porque ya no aguantaba la desesperación que tenía con la úlcera de estómago que tuvo, que años después lo operaron. Sí, pero sí. Y lo que pasa que es verdad que los cristianos tenemos un recurso si realmente lo empleamos. El recurso correctamente, lo digo discretamente, el Señor es más que un recurso, lo es todo para nosotros. Es nuestro Salvador, es nuestra provisión diaria, es nuestro sanador, y es el que aún en las pruebas más duras de la vida, es el que nos acompaña, es nuestro pastor. Pero qué bueno, esas son las profundidades del alma donde el Espíritu Santo nos ayuda. Y en el discipulado cristiano tendríamos que incluir esta asignatura responsablemente. Vicente, qué interesante. Lo dejamos aquí. Yo sé que muchos... Continuaremos otro día. Esto será discutido por algunos, seguramente, pero será de mucha ayuda y de mucha bendición para muchos oyentes, sean amigos nuestros de este programa, del Tren de la Vida, tanto católicos como evangélicos, que seguro van a encontrar una gran bendición en lo que hemos hablado y hemos tratado sobre maldiciones generacionales, que tienen que ver también con la sanidad del alma, por supuesto. El tren de la vida.